florezca y dé muchísimos buenos frutos en su vida y en su alrededor, Padre. Te rogamos, Señor, que tú estés obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con esta serie de prédicas sobre Segunda Reyes. Estamos viendo ahora Segunda Reyes capítulo 3. Hemos visto Reyes capítulo 3 en el principio que los moabitas se rebelaban ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Ustedes como sabrán, ¿no? En el norte reinaba en Israel un rey llamado Joram, que era hijo de Acab. Era hijo de Acab y era un rey que no gobernaba conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que él fingía vivir una vida arrepentida, pero en su vida no había ningún cambio, sino solamente hacía las cosas para zafar, digamos, ¿no? Y seguía con su mala manera de vivir como lo hacen todos, ¿no? Ese era el rey Joram, hijo de Acab. Y en Samaria, en Judá, estaba el rey Josafat, que era todo lo opuesto, era un rey temeroso de Dios, un rey que vivía conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber que era un rey temeroso a Dios? Porque su estilo de vida, su forma de vivir, hacía, ¿no? Conforme a lo que él confesaba. Recuerden que era la fe, ¿no? La fe verdadera de salvación es no el que confiesa con la boca nomás, sino que lo demuestra con sus propios actos. Amén. Por eso desde la época del rey Acab, el rey Mesa de Moab le daba como tributo lana de 200 ovejas. Lana de 200 ovejas, entre ellas 200.000 ovejas. Entre ellas 100.000 eran de carneros y 100.000 eran de corderos. ¿A quién? Al rey de Israel. Pero cuando murió el rey Acab, y su hijo Joram comenzó a reinar, el rey de Moab aprovechó la oportunidad para librarse del reinado de Israel y dejó de pagar ese tributo, que era un gran tributo que ayudaba muchísimo al reinado de Israel. Por eso el rey Mesa, el rey Moab, le dio la espalda. Cuando esto sucedió, el rey Joram de Israel hizo una alianza con el rey de Judá, pidiéndole al rey Josafat que se aliara con él, y él aceptó con gusto. Entonces, esta es la historia de cuando Joram, Josafat y el rey de Edom, los tres hicieron una alianza y enfrentaron dificultades mientras atravesaban el desierto de Edom durante 7 días para luchar contra Moab. Aleluya. El rey Joram, el rey del reinado del norte de Israel, pensó que por sus propias fuerzas no sería suficiente. Hizo una alianza con los reinados del sur de Josafat y con Edom y partieron de manera triunfante. El rey Joram probablemente creía que si tenía un gran poder militar, seguramente ganaría la guerra. Sin embargo, antes de luchar contra el ejército moabita, se encontró con una emboscada inesperada. No fue una emboscada con ejército, con lanza y espada, sino que fue una emboscada de la naturaleza. Cuando llegaron al valle de Edom, es decir, al séptimo día, desde el día en que partieron las bestias que tiraban de los carros, y el gran ejército se quedaron sin agua para beber, en un desierto que no había nada, era tierra seca. Aquí los reyes, los comandantes de esta fuerza aliada, al meterse en un grave problema, decidieron buscar ¿a quién? Al siervo de Dios. ¿A quién? A Eliseo. Y un hombre de Dios. Y para pedirle la palabra de Dios. Necesitamos buscar la ayuda de Dios cuando enfrentamos dificultades en lo personal, en la familia, en la iglesia e incluso en los problemas nacionales.
Hoy estamos afrontando un problema mundial también. Amén. Por eso, en estos momentos, nosotros, las personas de fe, ¿a quién debemos acudir? ¿A quién debemos acudir? A Dios. Debemos buscar la palabra de Dios. Por eso, Salmo capítulo 121, versículo 1 al 6, dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño y la luna de noche. Aleluya. Hay una alabanza de Marcos Witt que me hace acordar esta palabra. Mi socorro ha sido tú, ¿no? ¿De dónde le vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Viene del Señor. Solo Dios nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Nos guarda y escucha todas nuestras súplicas sin ninguna condición, sin dejarse llevar por sus emociones de manera objetiva. Dios es una persona al que nosotros podemos acudir y Él es una persona que nos escucha. Que nos escucha. Y Él juzga y nos escucha sin ningún sentimiento, sino sentimiento de amor, de manera objetiva. Aleluya. A veces nosotros no podemos ver las cosas objetivas, ¿por qué? Por nuestras emociones. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando nos hablan de nuestros hijos. Cuando he escuchado a muchos padres que sus hijos tienen problemas de conducta y cosas así. Y cuando el profesor le dice eso, ¿qué hace el padre? No lo ve de manera objetiva. Dice, mi hijo, no. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento. ¿Cómo puede ser que mi hijo haga eso? Pero Dios es diferente. Dios ve las cosas de manera objetiva. ¿Amén? De hecho, en Corea del Sur, el país de donde mis padres provienen, es un país donde recibió muchísima ayuda de parte de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos ayudó a Corea. ¿Por qué? Porque tiene intereses. ¿Sí o no? Estados Unidos siempre espera intereses. Si no, no ayudaría a Corea del Sur. Porque ayudó a Corea del Sur porque tiene intereses. Pero Dios no. Dios te ayuda porque te ama. Y no hay por otro motivo, sino porque te ama a ti. Y no tiene ningún otro interés. No hay ninguna condiciones. Por eso nuestro socorro viene de Jehová. Por el amor y la ayuda del Señor no cambian, aunque el mundo entero cambie. Dios siempre es fiel. El profeta Eliseo dio específicamente las órdenes de parte de Dios. Le dio órdenes específicas. Entonces, espero que le entregue todos sus problemas a Dios. Espero que le plantee sus problemas. Y estén atentos y obedezcan a lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Sino muchas veces nosotros buscamos a Dios. Pero cuando escuchamos la respuesta, cuando estamos seguros de la respuesta, ¿qué pasa? No lo queremos hacer. No nos queremos hacer, ¿por qué? Porque es algo que nos cuesta. Nos cuesta, ¿qué cosa? Creer. Por eso debemos no solamente pedir ayuda, sino estar dispuestos a creer en Dios. Si pedimos ayuda a Dios, debemos entregarnos por completo. Y sin condiciones, sin peros. ¿Amén? Yo recuerdo un amigo que él sabía que tenía que estudiar seminario. Y siempre cuando necesitaba a Dios, hacía un pacto con Él. Decía, Dios, tú me haces esto, yo te hago esto. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere todo de ti, que le entregues todo y le confíes hasta lo que tú quieres. Y Él te va a dar de acuerdo a su propio juicio. Amén. El profeta Eliseo dio órdenes específicas. Y hoy vamos a ver, hoy y el próximo viernes, vamos a ver qué son estas órdenes específicas que le dio al pueblo de Israel. Y a través de estas órdenes, espero que ustedes puedan ser bendecidos a través
de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que caben zanjas. Aleluya. Debemos cavar zanjas. La orden es que se cavara una zanja, pero en el valle. En un valle seco, donde no hay nada. ¿Qué tipo de valle es este? Entonces, valle de la desesperación. Es un valle de desesperación donde el agua se seca, aunque es un valle donde deben brotar arroyos y manantiales. En estas áreas, cuando llueve en la tormenta de lluvias, el agua fluye hacia valles accidentados y secos, y luego vuelve a secarse rápidamente. No importa lo maravilloso que sea un valle, si es un valle seco que no proporciona agua a las sedientas fuerzas aliadas, ha perdido su significado. No importa que sea un hermoso valle, si es un valle seco, no sirve para nada. Por eso, nosotros debemos cavar zanjas en el valle seco. Y así es la vida, hermanos. No importa cuán grande sea la formación académica que tengamos, la familia de la cual provenimos y los antecedentes de una persona. Si la fuente de la vida, la gracia y la salvación no fluye a través de su alma, su vida es un valle estéril que pierde sentido. Aleluya. El propósito de nacer en este mundo no es ganar dinero, comer o estudiar o comprarse una linda casa. Estos son solo procesos y métodos para vivir una vida, pero no son propósitos de la vida. La Biblia enseña que el valor más noble para que una persona sobreviva en este mundo es dos cosas: vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Soli Deo gloria. Amén. Todo que sea para la gloria de Dios. Ese tiene que ser el propósito de nuestras vidas, hermanos. Ahí es donde está realmente la plenitud de Cristo. Amén. Y en segundo lugar, vivir como un ser humano, haciendo las cosas como un ser humano. Pablo fue un hombre que sufrió muchísimo, ¿sí o no? ¿Saben, no? Sufrió muchísimo. ¿Por qué? Por el Evangelio, por Cristo. Era una persona muy, muy trabajadora. Pablo, pero decía que era feliz a pesar de esa vida de sufrimiento. ¿Por qué habrá dicho esto? Esto es porque ponía el valor de vida ¿en quién? En Jesús. Si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Esa es la actitud que debemos tener. Quizás estemos pasando por un mal momento, pero igual, por fe debemos ser felices. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Estando feliz de vivir y feliz hasta de morir. Muchos atribuyen el valor de la vida a los poderes mundanos. ¿Qué son los poderes mundanos? El dinero, el poder, la influencia, la popularidad. Esos son poderes mundanos. ¿Crees que la fama, el poder y el dinero te harán feliz? Debemos cavar un arroyo en el valle de nuestra vida seca. En ese momento se convertirá en un vencedor en lugar de una persona que tiembla de miedo al mirar al mundo. Aleluya. Si vemos en Oseas capítulo 10, versículo 12 dice: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor, pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y los envíe lluvia de justicia. Aleluya. Debemos nosotros en esta vida sembrar justicia, hermanos. Debemos cosechar fruto del amor y ponernos a trabajar el barbecho. Y así Dios en su debido tiempo nos va a mandar lluvia de justicia. Aleluya. Esta es la palabra de promesa de que Dios hará llover justicia después de que el valle esté cubierto de malas hierbas de confianza, cinismo, burla, pecado, orgullo y codicia. Nosotros los cristianos muchas veces por el Evangelio, por Jesucristo, por ser cristianos,
sufrimos, ¿sí o no? Pero ¿por qué lo aguantamos? Porque sabemos que Dios algún día va a hacer justicia. Amén. Porque somos temerosos de Dios. Yo le conté la otra vez de esta persona de una amiga que le debía muchísimo dinero, ¿sí o no? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué puede perdonar a esa persona? Porque sabe que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia y confiamos en eso nosotros. Por eso, hermanos, ¿qué pasa si no tengo la intención de cavar una zanja en el valle? E incluso después de años y décadas de creer en Jesús, solo pienso en la tierra y sigo sosteniendo las cosas del mundo a pesar de que veo el final. Muchos cristianos, a pesar de que creen en Jesucristo, no creen en las promesas de Dios, en la justicia de Dios. Por eso tienen que resolver las cosas a su manera. Pero hermanos, nosotros no debemos hacer eso. Debemos confiar en Jesucristo y cavar zanjas en el valle seco. Isaías capítulo 44, versículo 3 al 4 dice que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Nos reunimos para cavar un arroyo, una zanja donde fluye un arroyo. Tierra seca para el hogar, tierra seca para los negocios, tierra seca para el alma. Estas son el valle en donde la salud se ha secado en su vida. Obedezcamos la palabra y busquemos a Dios. Eso es lo que debemos hacer, cavar zanjas, confiando en Dios, en que Dios mandará su bendición en su debido tiempo. Aleluya. En segundo lugar, no solo debemos cavar zanjas, sino que debemos cavar muchas zanjas. Esto quiere decir que si cavas mucho, tendrás mucho. Eso es lo que significa. Ahora, si cavas poco, tendrás poco. Eso es lo que Dios quiere. Algunos dicen, es verdad, en el Nuevo Testamento dice el contentamiento. Debemos ser el contentamiento, debemos conformarnos con lo que Dios nos da. Pero está bien, es verdad, debemos conformarnos con lo que Dios nos da. Pero también debemos anhelar cosas grandes para Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Para que nosotros vivamos bien? No. Para hacer más cosas para Dios. Por eso debemos anhelar cosas grandes para Dios. Hay algunos que se quedan ahí con lo poco, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes caben muchas zanjas, muchísimas zanjas. Por eso hay una palabra famosa que yo lo repito y el pastor Choi lo repite muchas veces. Abre bien la boca y yo la llenaré. Aleluya. No se conforme con lo que tienen, con lo que ahí, con eso. Sino busquen, si son personas de fe, anhelen cosas grandes. Aleluya. He escuchado personas que me dijeron, yo le dije, che, y trataba, orá por ampliarte. No, pastor, esto está bien así. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que esperes cosas grandes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso. La palabra misma dice, pide lo que quieras, yo te la daré. Si tú confías en eso, ¿cómo te vas a conformar con cosas pequeñas? Yo en todas las cosas trato de abrir bien la boca, confiando en que Dios la va a llenar. Espero, hermano, que ustedes sean personas de fe, personas que confían en un Dios todopoderoso. Y Dios quiere que ustedes caben muchas zanjas. Imagínense en la palabra de hoy. Dios, a través del profeta Eliseo, le dijo al pueblo de Israel, caben muchas zanjas. Y le dio esa orden. No le dijo cuántas, sino muchas. ¿Qué significa eso? Den todo de ustedes, el esfuerzo de cavar tantas zanjas como pueden, que yo lo voy a llenar. Yo lo voy a llenar. Así es el reino de Dios. Todo lo que hagan e inviertan en el reino de Dios, Dios lo bendice. Aleluya.
Por eso, hermanos, debemos, si no Dios diría cuántas zanjas debemos cavar. ¿Sí o no? O ni diría, caben pocas. Pero no, para poder dar agua a todos los animales y a todo el ejército de esta fuerza aliada, se necesitaba muchísimas zanjas. Y para eso todos debían cavar muchísimas zanjas. También hay otra verdad con esto. No debemos ser vagos en el reino de Dios. Eso significa. Dios quiere que nosotros nos esforcemos con toda nuestra fuerza en todas las cosas que hagamos. Eso es cavar muchas zanjas. Eso significa cavar muchas. Porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que espera de ustedes. Si ustedes esperan cosas grandes para Dios, Dios espera también que ustedes se esfuercen cavando muchas zanjas. Aleluya. ¿Necesitas, por ejemplo, dinero? ¿Por qué no? Hay algunos que dicen, no pidamos mucho dinero, tratemos de ser, ¿no? Pero no, si vas a pedir, pedí en grande. Aleluya. Yo oro, Dios, yo soy misionero, pero Dios, haceme un misionero no pobre, ¿no? Haceme un misionero que viva bien. Lo mismo mis hermanos de nuestra iglesia. Que seamos una iglesia que Dios nos dé abundancia y podamos hacer grandes cosas para Dios. Así oró la iglesia central, hermanos. Así oró la iglesia. El coreano inmigrante hace 30 años atrás no era el coreano inmigrante de ahora, pero el coreano inmigrante sueña en grande, confiando en la palabra de Dios. Amén. Y miren ahora, hace 30 años atrás esto era algo imposible para nosotros. Era algo imposible. Yo nací acá en la Villa 1, 11, 14. Mi abuelo tenía una casa. Yo vivía en esa casa. Nací en esa casa. Me crié en esa casa. Pero gracias a Dios, en soñar en grande y pensar en grande. Dios, y tener un pastor que ora en grande, confiando en la palabra de Dios, miren las cosas que hacemos. Miren las cosas. Si ustedes quieren hacer cosas grandes para Dios, pidan en grande. Pero también esfuércense en gran manera. Aleluya. Porque las misiones también se necesita, para hacer misiones se necesita dinero. ¿Quieren hacer misiones? Bueno, entonces oremos, pidamos en grande y hagamos cosas grandes para el Señor. No solamente todo es dinero. Quieren que sus hijos, yo también oro, yo no tengo la oportunidad de mandar a mis hijos a un colegio bilingüe. Es imposible para mí. Si puedo mandar a mis hijos hoy, según mi capacidad, según lo que recibo de ofrendas, apenas lo puedo mandar a un colegio privado subsidiado por el gobierno. Pero yo oro a Dios. Dios, quiero mandar a mis hijos a la mejor escuela de Buenos Aires, a un colegio bilingüe. Sé que no lo puedo pagar, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Pidamos en grande. Pidan por sus hijos en grande. Sueñen en grande. Todo se hace conforme a lo que ustedes oren, a lo que ustedes caben, para el Señor. Pero igual siempre tiene que ser para la gloria del Señor y no para nuestro egoísmo. Todo que sea para la gloria del Señor. Por lo tanto, primero debemos esforzarnos por convertirnos. ¿En qué? En un gran recipiente. Debemos nosotros, si queremos recibir mucha bendición de Dios, mucha gracia de Dios, debemos ser nosotros un gran recipiente. Por eso yo oro por todos ustedes. Señor, bendícelos primero espiritualmente, para que estén preparados a recibir toda tu gracia y toda tu bendición. Hermanos, preparar el recipiente que es prepararse espiritualmente. Dios no te va a bendecir así nomás, porque sabe que si te bendice así nomás, tú vas a caer. No estás preparado todavía, quizás, pero Dios quiere que tú te prepares, porque te quiere bendecir en gran manera. Aleluya. Lo mismo pasa con esta iglesia. Yo les dije echando raíces. Estamos echando raíces.
Si nosotros oramos, Señor, haz de nosotros una iglesia grande que pueda influir de verdad, que haga cosas grandes para ti, Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser un recipiente, acorde. ¿Para qué? Para poder hacer todas esas cosas. Para poder, imagínense, Dios llena este lugar, pero no estamos preparados. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Por eso yo pienso que este es un momento quizás que no se vea, pero es un crecimiento que no se ve. Estamos echando raíces. Estamos siendo una iglesia que está preparando el recipiente para recibir toda la gracia y toda la bendición de nuestro Señor. Queridos hermanos, le voy a dar un secreto para que haya una gran fogata. Para que haya una gran fogata necesitamos juntar ¿qué cosa? A ver, alguien que haya hecho una fogata. ¿Qué se necesita? A ver, Miguel. Mucha leña. Cuanto más leña haya, ¿qué pasa? Más grande la fogata. ¿Sí o no? Esa es la ley de la vida, ¿sí o no? Pero esa es la ley también en la vida de fe, hermano. Si quieren hacer una gran fogata en su vida, junten mucha leña. ¿Y qué es juntar mucha leña? Oren mucho. Oren al Señor. Cuanto más oremos a Dios, más leña estamos juntando, hermanos. Cuanto más grande, abran la boca, más grande es la leña. ¿Sí o no? Y porque, ¿de qué sirve juntar muchos fosforitos? Se apaga enseguida. Debemos orar, pero en grande. No en cosas chiquitas. Si ustedes quieren una gran fogata. Cantidad y ¿qué? Y calidad. Cantidad y calidad. Junten muchos troncos grandes, orando a Dios, abriendo bien la boca. Aleluya. Hoy vimos estos 2 puntos. La semana que viene veremos otros 2 puntos. Primero era, cavemos zanjas. Debemos cavar zanjas. No es que nosotros nos quedamos con brazos cruzados y decimos, Dios, vení y llénanos. No, Dios quiere que preparemos para que seamos bendecidos con la gracia de Dios. Aleluya. Pero no solo eso, quiere que preparemos muchas zanjas. Aleluya. Esta es la palabra de hoy para nuestra iglesia, para todos los que ustedes están acá y para los que no están acá, para que ya a partir del domingo que viene vengan, junten mucha leña y abran la boca bien grande. Aleluya. Vamos a orar, vamos a cantar una alabanza y luego vamos a compartir los motivos de oraciones y vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra. Señor Padre, sabemos que es palabra de bendición para cada uno de nosotros. Señor, ayúdenos a hacer amén y escribirla en nuestros corazones, Señor, para que eso, Señor, brote, crezca